Hola, buenas tardes. Este es un pequeño resumen de lo que vamos a ver el viernes 14 de agosto, que quisiera que, bueno, algunas cosas las vayan haciendo con tiempo para poder aprovechar el hackathon de estructuras lo mejor posible. Bueno, vamos a tener un programa en Octave, va a estar hecho en Octave, o sea, lo optimicé para que se vea muy bien en Octave, que me ha sorprendido que se ve, sobre todo cuando manejamos las estructuras en 3D, las rotamos, etcétera, se ven mejor que en MATLAB. Y aparte creo que todos lo van a tener y igual pueden conseguirse en MATLAB, ¿sí? El tema es que, bueno, son varios gigas y tardan un tiempo en poder obtenerlo. Bueno, entonces en Octave. Obviamente, de esta actividad va a ser la actividad 1 de evaluación, que va a ir con nota, como ya saben, y también la idea es que ustedes aprendan, digamos, los primeros pasos dentro del análisis de estructuras, en este caso muy simple, ¿sí? Bueno, eso lo vamos a ver obviamente durante la semana que viene y ese viernes durante tanto en la mañana como en la tarde, ¿sí? Va a ser toda la jornada dedicada a este problema. Entonces, este programita de MATLAB, bueno, vamos a definir las estructuras, que luego lo explicaremos, y va a realizar una serie de cálculos, ¿sí? Entonces, nos va a dar estos resultados donde vamos a poder ver, por ejemplo, bueno, primero, aquí, sobre cada barra, bueno, cuánto se elonga cada barra, los diferentes desplazamientos que tiene y una serie de cosas. Lo que pasa es que, bueno, como ven, cuando son muchas barras es difícil analizarlo y uno siempre quiere tener una primera impresión visual de este problema. Entonces, si bien podemos graficar acá, y la verdad que se ve muy bien en Octave comparativamente con lo que yo he observado en MATLAB, que además es de pago, podemos, por ejemplo, aquí ver la estructura que cargamos, además, donde el grosor acá está indicado, o sea, hay barras que son más gruesas que otras, los nodos, y bueno, entonces de ahí tenemos una matriz de conectividad que es lo que suele ser más complejo, de cómo están conectadas todas ellas, ¿sí? Acá todas las unidades están en centímetros y las fuerzas en kilonewtons. Bien, una vez que tenemos esto, otra cosa que nos interesa, que es en la figura 2, son indicar, bueno, las cargas que vamos a aplicar sobre esta estructura que tiene la base fijada, ¿sí? Entonces, bueno, aquí podemos ver esta estructura, las cargas que tiene, ¿ven? Y donde tenemos diferentes magnitudes para las fuerzas, que acá solamente se ven por la magnitud y el color no indica nada. Bueno, ¿qué más? Luego seguimos con la figura 3. La figura 3 ya, una vez realizado el cálculo, vemos cómo se deforma, ¿sí? Entonces ahí se ve en líneas negras más finas la configuración de referencia y luego la deformada con las cargas que se aplicaron. En esa expresadas, si bien la estamos expresando en la configuración deformada, son las que se aplicaron la de referencia. Y por último, nos interesa obviamente, bueno, ver la distribución, además de esos desplazamientos, de campos de desplazamiento, para ver cómo se forma, las cargas que está soportando cada una de las barras, que es la que nos permitiría ver si está bien dimensionado, ¿sí? Que no excedan los límites, como le vamos a ver durante el curso, admisibles. Bueno, entonces aquí estamos viendo el color de el color indica la fuerza que está soportando cada barra. En rojo están en tensión, en tracción, y en azul en compresión. Y bueno, todo esto tiene que estar, tiene que tener sentido por cómo se deforma esta estructura, ¿sí? ¿Qué más? Eh, y además tenemos que el grosor también lo podemos ver, ¿sí? O sea, el grosor de la línea. Bueno, todo esto es con Octave y es un programita que, bueno, al final tiene varias líneas, pero muchos de postproceso, la parte que calcula la verdad que es muy sencillo, ¿sí? Finalmente lo que hice fue para poder hacer un análisis un poco más rápido, que sea más útil, tenemos, por ejemplo, podemos graficar algo así como un histograma con la fuerza sobre los elementos. Entonces, esto nos da una idea, bueno, la mayoría de estas barritas, lo podríamos hacer también haciéndolo por grupos, viendo las barras que son más gruesas, las intermedias, etcétera. Las más gruesas son estas cuatro principales, que se unen aquí. Luego, por cada plano, tenemos unas que son un poco más gruesas y las más finas son todos los cables que cruzan. Entonces podríamos hacerlo por grupo este análisis o para todas ellas, como lo dice aquí, donde vemos que la mayoría de las barras no se deforma, o sea, perdón, no tiene la fuerza neta es muy baja
y tenemos algunas pocas que están bajo compresión, que son estas negativas, y contracción, que están a la derecha, en azul y rojo respectivamente. Bien, además, como esto a veces da ciertos problemas y no es muy versátil, lo que hice fue convertir esta información en un archivo que se llama UVTK, de Visualization Toolkit, que es una librería gratuita, que la pueden conseguir en internet, y que trabaja dentro de todo una plataforma que se llama Kitware, que está a cargo del Sandia National Lab de Estados Unidos y tienen mucho software disponible gratuito, ¿sí? Donde se realiza y está pensado todo para realizar cálculos de High Performance Computing, ¿sí? O sea que es muy potente. Bien. Bueno, entonces en este software que se llama ParaView hay otros, hay uno que se llama Visit, también lo pueden buscar, pero el ParaView lo pueden buscar, bajarlo, instalarlo, lo pueden bajar para Linux, para Windows, Mac incluso. Entonces, bueno, si se lo bajan y lo instalan, desde Linux ejecuto, entonces vamos a sacar archivo, abrimos, me voy, ya he estado trabajando antes, entonces voy en ejemplos y cargo el número 4. ¿Bien? Por defecto me va a mostrar esta estructura y lo primero que hay que hacer, que suele ser muy útil, es aquí, bueno, bajan a la izquierda, o sea, hay un montón de opciones, aquí hay que estar un rato, pero bueno, acá a la izquierda buscan Access Grid y entonces te hace esta grilla que te dice, bueno, cuáles son los ejes. Entonces estás viendo la vista XY, acá también lo puedes ver a la izquierda, lo giramos, ¿sí? Eso es botón izquierdo, mueven el mouse, tienen botón izquierdo, derecho, hay un montón de opciones que bueno, eso se aprenden y se pueden configurar todas desde obviamente aquí en Edit, tienen settings y bueno, ahí pueden configurar lo que se les ocurra, ya saben. Lo que pasa es que lleva un tiempo. Bien, entonces esto es lo que nos muestra. ¿Qué nos muestra por defecto? Nos muestra este campo que es el radio que tiene cada barrita, ¿sí? El color. Pero como ven, todas tienen el mismo radio. Entonces, bueno, pues queremos hacer un poco lo mismo que les mostré recién en Octave, que es graficar la deformada, ver que las barras tengan el espesor que tienen que tener, que nos muestre las cargas que está recibiendo la estructura, las fuerzas resultantes sobre cada uno de los elementos. Entonces, una cosa que vamos a hacer primero es que no nos muestre esto como una superficie, porque es la opción que tiene por defecto. Está pensado todo para visualizar sobre todo superficies, ¿bien? Aunque tiene más opciones. Nosotros queremos la wireframe y una vez que marcamos esta, nos podemos venir aquí y entonces vemos que dentro de diferentes opciones estamos siempre en esta que es display, ¿sí? Display es la que nos va a permitir operar sobre todo lo que vamos a ver. Entonces, la representación es wireframe, que se puede activar aquí o acá arriba, donde tengo el mouse. Entonces, acá el coloring tenemos que por defecto podríamos tener un solid color, que sería, incluso lo podríamos definir a otro color. ¿Sí? Luego tenemos, cuando es un puntito, serían los campos que están definidos sobre los nodos, entonces los podemos marcar, ahí estaríamos viendo el desplazamiento. ¿Sí? Aquí está todo en unidades en metros, ¿sí? Entonces, bueno, obviamente claro, la estructura tiene unos 10 metros de altura y los desplazamientos tienen una magnitud de milímetros. ¿Bien? Obviamente el que más se desplaza es el de arriba. También podríamos ver entonces el radio de esos elementos, ahí es lo que estábamos viendo por defecto. Las fuerzas de reacción, que sería cómo se cargó. Bien. También podemos ver propiedades sobre las celdas. En este caso, la sección de las celdas. Vemos lo mismo que cuando estamos haciendo. En este caso es el área, ¿sí? No es el radio de cada elemento. Y la fuerza sobre cada elemento, que sería cuando calculamos todo, hacemos un procesado y vemos, bueno, cuál es la fuerza que actúa sobre cada barra para ver si está en tensión o compresión. Que eso es algo que nos interesa mucho. Bien, pero esto no es muy útil, entonces lo que vamos a hacer es, acá donde dice línea, le vamos a poner un espesor de 5. Lo siento por el ruido, pero es la familia trabajando en casa. Bien, entonces ahora vemos, bueno, que podemos ver esto como tubos, se ve mucho mejor, pero no deja de ser un poco irreal porque todos los tubos acá tienen el mismo radio, o sea, no está considerando, digamos, que son diferentes. Para ver eso, que sí es lo que nos interesa, similar a Octave, bueno, hay que trabajar un poco más, pero vamos a ver que podemos hacer cosas muy potentes. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver la deformada. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, venimos aquí donde dice Warp by Vector, deformamos por un vector, ¿sí?
Esto está calculado, entonces detecta que tiene dos tipos de vectores, displacement field y reaction force. Obviamente vamos a usar el displacement field para ver la deformada. Vamos a amplificar por 50. Recuérdense que los desplazamientos de la deformación son de milímetros y la estructura de metros. Bien. Entonces ahí, para ver el efecto, bueno, eso lo podemos ver aquí. Comparamos contra la otra. ¿Sí? Bueno, entonces ahora trabajamos, esto fíjense que tiene un ojito, si el ojito está activado podemos visualizar y si no, no. Bueno, eso lo tienen que ir probando, la idea es que tienen que practicar para hacerlo con cierta rapidez. Entonces estamos en bueno, en esta que ya aplicamos sería la deformada y lo que queremos hacer ahora es, en esta deformada, por ejemplo, queremos ver lo que hicimos recién, que fue el radio de los tubos, pero los reales. Entonces nos vamos a filtros, vamos a alphabetical y ahí vamos a ir a tube. ¿Sí? De vuelta. Vamos a filtros, alphabetical, que es el primero, tube. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Va a transformar cada línea en un tubo y va a tener en cuenta ese campo que es el radio que está definido para cada uno de esos segmentos. Entonces, bueno, venimos ahí. Y acá lo que vamos a hacer es, capping significa tapa, lo podemos decir que tenga o que no tenga, no es importante. Este es el número de lados que va a tener, si queremos que sea una barra cuadrada le podemos poner 4. Si queremos ver, nosotros está todo pensado que sea una barra circular, entonces usaremos 16 para que se vea con bastante definición. Esto en realidad depende yo tengo una tarjeta gráfica, no es demasiado potente, pero soporta bien esta estructura. Si no tiene una computadora con tarjeta gráfica, 6 está bien. Luego aquí vamos a... Un segundo, por favor. Vamos a aplicar entonces, vamos a usar un radio que varíe y vamos a usar el valor absoluto que tiene de ese campo escalar, que acá son el radio de cada elemento, ¿sí? Cuando hacemos esto, bueno, acá si dejan el mouse quieto, van a ver que aparecen una serie de mensajes y les explica un poco cómo funciona esto, ¿sí? De forma muy resumida. Pero cuando ponemos by absolute scalar, no tiene en cuenta ninguna de todas las otras opciones. Va a usar el valor que tiene por defecto, ¿sí? Lo hacemos. Entonces ahora vemos que sí, efectivamente aplicó ese tamaño que trae, ¿sí? Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es mapear un campo sobre cada línea, que sería, nos interesa la fuerza, nos venimos a coloring y aquí vemos que tenemos fuerza, no sé si lo están viendo aquí abajo, sobre cada elemento, entonces ahí nos muestra los colores de las fuerzas que están en kilonewton, ¿sí? Bueno, lo que puede hacer, quizás así no es muy útil porque vemos que, bueno, nos podemos acercar, esto es algo muy potente de este programa, ¿sí? Bien. Podemos elegir centros de rotación, que eso se hace con esto, cliqueamos ahí, entonces perdón, entonces en algún lugar está, ahí es ese, perdón. Entonces, bueno, obviamente ahí podemos hacer algunas cosas sobre la estructura que son muy útiles. Bien. Para visualizar, acercarnos, etc. Las uniones aquí, acuérdense que en realidad estamos considerando que están unidas por un punto, ni ningún tipo de unión especial. Eso lo vamos a ver con otro programa más adelante, ¿sí? En este caso son vigas que están conectadas y no tienen ninguna restricción, más allá de que solamente se estiran, ¿sí? Son cables, todos cables unidos entre sí. Bien. Claro, luego vamos a ver que, por ejemplo, vamos a tener algunos tipos de vínculos aquí que van a penalizar, o sea que están soldados y tienen un cierto ángulo, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos esto, tenemos estas opciones de aquí que se pueden emplear también, suelen ser muy útiles, diferentes vistas, ¿sí? Etcétera. Bueno, la deformada si quieren las podemos, también se puede ver que sea, bueno, ahora, perdón, está en 1, se ve una cosa, creo que son 50, entonces ahí para que se note más, bueno, entonces si vemos de arriba o del costado, bueno, vemos que la estructura está desplazada hacia un lado, ¿sí? Entonces podemos ver la fuerza que estamos aplicando. Bueno, vamos de vuelta aquí a Warp by Vector y ahí
o sea, nosotros podemos operar sobre diferentes objetos. Cada uno es como un objeto. Entonces, lo podemos hacer, este sería la configuración de referencia, lo podemos hacer sobre la deformada. Y ahí vamos a venirnos de aquí a clip. Entonces vamos a ver el campo, por ejemplo, podemos ver el campo de desplazamientos o las fuerzas que aplicamos. Entonces, el glib type es un arrow, puede ser también otra cosa. Eso está bien para un vector. Vamos a decir que queremos ver las reaction force. ¿Sí? Entonces, que oriente según la reaction force, unas flechas que nos va a mostrar, que lo escale por esa reaction force, y en principio va a usar una magnitud acá, pero las reaction force están en kilonewton, así que cuidado con esto, yo pondría un 1 y seguramente va a dar algo muy grande, y luego lo reescalamos. Además vamos a decir que lo haga para todos los puntos, por defecto siempre toma algunos, no lo hace para todos, ya que consume muchos recursos gráficos. ¿Y qué más necesitamos aquí? Necesitamos poder, bueno, lo vamos a aplicar y una vez que lo apliques nos van a salir otras opciones, ¿sí? Bueno, ahí ven, las flechas son muy grandes, entonces podemos poner que se achique 10 veces, no sé, 0,1, le damos Enter, aplicamos, y bueno, ahí las flechas tienen más sentido. Pero el color no tiene que ver con el color, incluso quizás un poco más, no estaría mal, ¿no? Ahí está, cosa de verlas bien las flechas. Bueno, podemos jugar con muchas cosas, obviamente, no lo vamos a hacer ahora, de esas propiedades de esa figurita. Pero bueno, ahora el coloring le vamos a decir que lo coloree en función de las reaction force. Entonces estas son las reaction force que son las mismas que aplicamos. ¿Sí? Que aplicamos sobre los nodos. Bien. Entonces, bueno, ahí los colores. Lo que quizás ahora nos interesaría, por ejemplo, es ver los colores de las fuerzas sobre cada barra. Pero necesitaríamos verlas un poco más grandes. Entonces nos vamos de vuelta a Tube. Y lo que vamos a hacer es que no lo haga por Absolute Scalar, sino que lo haga por Scalar. Y entonces ahí va a usar estos números que estamos probando acá, ¿sí? Va a usar este como el mínimo y va a rescalar el resto en función de eso. Y no me acuerdo si este tiene algún efecto. Cuando elegís esa opción, sí, lo tiene. O sea, si aquí podemos poner acá 0,1, o sea, y también va a funcionar de la misma forma, ¿no? Bien, ya entendí. Entonces, este es el menor que toma. Creo que está bien tomarlo así. Bueno, acá hay que probar, obviamente hasta que funcione. Por ahí también puede haber algún error del código, del programa. Bueno, por ahí está. Entonces, esto es interesante porque, bueno, acá se ve mucho más obvio que estos son cablecitos y estos son un poco más gruesos los que están uniendo los diferentes pisos y estas son las más importantes, ¿ven? Y los colores, entonces, ¿qué nos están indicando? Los colores aquí nos están indicando que son estas de la izquierda, las fuerzas sobre cada elemento, ¿sí? Entonces, si activamos o desactivamos, podemos ver diferentes cosas. ¿Ven? Bueno, ahí quito los... Entonces, ahí estamos viendo las fuerzas que aplicamos. Ahora podemos ver el campo de desplazamientos. Lo que podemos hacer es, o vamos de vuelta, aplicamos blips, o venimos acá y le decimos que tome otro campo. Le decimos que tome el displacement, ponemos displacement en todas partes, tenemos cuidado. Acuérdense que el desplazamiento estaba en 1 milímetro, así que estaba en el orden de milímetros, acá se lo pondrías 1, a ver qué hace primero. Y también aquí displacement. Bueno, aplicamos. Si no vemos nada es porque es muy pequeño, bueno, entonces lo vamos a poner 100. Y ahí se ve el campo de desplazamiento, o sea, cada nodo demasiado. Es una cuenta que hay que hacer. No me trabajo hacerla, pero bueno, podemos probar también y funciona. Entonces eso sería como cada nodo se va a mover, obviamente, en milímetros, esa cierta distancia, ¿sí? En función de ese campo. Ese sería el campo resultante de desplazamientos. ¿Sí? Y esto, bueno, lo que vamos a hacer es aquí, cuando vemos el tube, lo que vamos a hacer es graficar ese displacement, colorear en función de eso, y bueno, entonces ahora todo está relacionado, ¿sí? ¿Qué más podemos hacer? Bueno, se pueden hacer muchas más cosas, lo podemos ver en la clase, pero podemos incluso usar diferentes tipos de estos colores, pueden ser diferentes para diferentes campos. Podemos tener varios objetos por si queremos hacer una simulación, etc. Bueno, esto creo que está bien. Ahí una cosa que puede ser interesante mostrarla ahora en un momento es, tenemos esta en nuestra estructura, vamos a View, ponemos Animation View y agregamos que haga un camera que va a orbitar, lo agregamos.
y podemos hacer entonces que gire. Lo hizo muy rápido, bueno, hay que decirlo que lo más lento. En real time, estaría bien. Tarde 10 segundos en dar la vuelta. Bueno, esto puede ser muy útil. Esto es el campo de desplazamientos. Podríamos ver lo mismo ahora con el campo de la fuerza sobre cada barra. Y eso sería todo. Bueno, espero que les guste el vídeo. Ya seguimos más adelante. Un saludo.